Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque hoy, amigos, tenemos un tema que, vaya, que está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, de esos que nos encantan a todos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman de Method Demir, y una noticia bomba que ha hecho temblar a más de uno. Sí, amigos, vamos a desentrañar qué fue lo que hizo regresar a Can Yaman al aeropuerto y cuál es esa noticia que está dando tanto de qué hablar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto promete. Pero antes de empezar, ya saben, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni nada de lo que pasa en el mundo de las novelas turcas y de nuestros actores favoritos. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que, ¿listos para empezar? Empecemos. Para entender bien este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar a dos nombres que han encendido pasiones en la pantalla y fuera de ella, Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos talentosos actores fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, un fenómeno turco que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, una comedia romántica vibrante y llena de encanto, contaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad. La trama, llena de enredos, malentendidos y sobre todo, mucho amor, cautivó a la audiencia desde el primer momento. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta serie fuera tan especial? La respuesta es simple: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en pantalla era explosiva. Era imposible no sentir la atracción, la complicidad y el romance que irradiaban. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica, que trascendía la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, los rumores de que esa química traspasaba la pantalla no se hicieron esperar. Los fans, enamorados de la pareja, soñaban con que esa historia de amor fuera real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos editadas, de collages que imaginaban a Can y Demet como pareja en la vida real. Y durante un tiempo, hubo muchos indicios que parecían confirmar esos sueños. Se les vio juntos fuera del rodaje, compartiendo momentos de ocio y diversión. Hubo comentarios cariñosos en redes sociales, salidas románticas, encuentros en eventos públicos. Todo apuntaba a que algo especial estaba pasando entre ellos. Los fans se aferraban a cada gesto, a cada mirada, a cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. La expectación era máxima, y el mundo entero parecía estar pendiente de lo que ocurría entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que muchos esperaban. Nunca confirmaron oficialmente una relación. Siempre mantuvieron una postura discreta y los rumores, poco a poco, fueron apagándose con el tiempo. Cada uno siguió su camino, y la relación entre ellos pareció enfriarse. Las salidas conjuntas se espaciaron, los comentarios en redes sociales se hicieron menos frecuentes, y la atención mediática se centró en otros asuntos. La decepción fue grande para muchos fans, que habían depositado sus ilusiones en esta pareja. Pero al mismo tiempo entendieron que la vida privada de los actores es sagrada, y que ellos tenían derecho a mantener su privacidad. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto hoy? ¿Por qué revivir el pasado? Pues bien, todo comenzó con un viaje. Can Yaman, como todos sabemos, es una estrella internacional, un actor que ha trascendido las fronteras turcas y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Actualmente se encuentra en Italia, donde tiene una base de fans enorme y donde está trabajando en proyectos importantes. El actor, conocido por su profesionalismo y su entrega, suele estar muy ocupado, viajando de un lado a otro por trabajo. Sus fans siempre están pendientes de sus movimientos, de sus proyectos y de sus apariciones públicas. Y de repente salta la noticia: Can Yaman, por algún motivo, regresa al aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese repentino cambio de planes? ¿Qué motivos impulsaron al actor a interrumpir su estancia en Italia y regresar a Turquía? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde entran en juego los chismes, las especulaciones y las fuentes de información. Lo primero que debemos entender es que el mundo de las celebridades, especialmente en Turquía, es muy hermético.
Es difícil obtener información precisa y confirmada. Los actores, actrices y demás personalidades suelen ser muy celosos de su vida privada, y la información que sale a la luz a menudo es filtrada o manipulada. Por eso las fuentes de información, los medios especializados y las redes sociales se convierten en una especie de detectives, buscando pistas, analizando fotos y vídeos, y tratando de desentrañar la verdad. Y las pistas en este caso apuntaban en una sola dirección, Demet Özdemir. ¿Por qué Demet? ¿Qué tiene que ver ella con el regreso de Can al aeropuerto? ¿Qué ha sucedido para que el actor interrumpa sus compromisos laborales y regrese a Turquía de manera repentina? Pues bien, aquí es donde entra en juego la famosa noticia bomba. Y prepárense porque la cosa va de bodas, o más bien, de una posible cancelación de boda. Sí, amigos. Demet Özdemir, quien actualmente está casada con el cantante Oğuzhan Koç, se rumorea que estaría atravesando una crisis matrimonial. Los rumores que comenzaron a circular con fuerza en los medios turcos y en las redes sociales, apuntaban a problemas en la relación, a desavenencias y, lo más fuerte de todo, a una posible separación. La noticia bomba fue que la pareja, que se casó en agosto de 2022 en una espectacular ceremonia que acaparó titulares en todo el mundo, estaría pensando en el divorcio. Fuentes cercanas a la pareja habrían revelado que la convivencia no estaría siendo fácil, que las diferencias de opinión serían cada vez más frecuentes y que la chispa del amor se estaría apagando. Los detalles de la supuesta crisis matrimonial son diversos. Algunos medios apuntan a incompatibilidad de caracteres, a la dificultad de compaginar sus respectivas carreras profesionales, y a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Otros incluso han especulado sobre terceras personas, aunque estas informaciones no han sido confirmadas. Sea como fuere, la noticia de la posible separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha conmocionado al mundo del espectáculo turco. La pareja, que parecía tan enamorada y feliz, ahora estaría al borde del divorcio, lo que ha generado un gran debate y una profunda tristeza entre sus seguidores. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, y donde se conectan Can Yaman y el aeropuerto. Según fuentes no confirmadas, pero con mucha credibilidad en el mundillo del espectáculo turco, la noticia de la posible crisis de Demet habría llegado a oídos de Can Yaman. Y boom. El actor, que se encontraba en Italia, habría decidido regresar a Turquía. ¿Para qué? La incógnita es grande y las teorías se disparan. ¿Cuál es el verdadero motivo del regreso de Can Yaman? ¿Qué papel juega Demet Özdemir en esta historia? ¿Hay algo más que una simple coincidencia? Las respuestas a estas preguntas aún son un misterio, pero las especulaciones no han cesado. La primera teoría, la más romántica y la que más nos gusta a los fans, es que Can Yaman estaría interesado en apoyar a Demet en este difícil momento. Recordemos que entre ellos, a pesar de todo, existe una amistad, y que compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkencikus. Los dos actores convivieron durante meses, compartiendo largas jornadas de trabajo, risas, momentos de tensión y, sobre todo, una conexión muy especial. Quizás simplemente Can querría estar cerca, brindarle su apoyo y su amistad. Ofrecerle un hombro donde llorar, o simplemente su compañía. Esta teoría se basa en la buena relación que existe entre ambos actores, y en el cariño que se profesan mutuamente. A pesar de que no llegaron a formalizar una relación sentimental, siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno con el otro. Es posible que Can, como amigo, se preocupe por el bienestar de Demet y quiera estar a su lado en este momento complicado. La segunda teoría, un poco más atrevida y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, es que Can Yaman estaría interesado en reconquistar a Demet. Después de todo, la química entre ellos era innegable, y muchos fans siguen soñando con verlos juntos. Podría ser que Can, ante la posibilidad de que Demet esté soltera, haya decidido intentar algo más. Esta teoría se basa en la fuerte atracción que existía entre los dos actores, y en la expectación que generaron en su momento. Los fans que quedaron decepcionados con la ruptura podrían estar esperanzados en una segunda oportunidad. La idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo en la vida real, después de tantos años, sería un sueño hecho realidad para muchos. Sin embargo, esta teoría es la más improbable. Aunque la química entre ellos era innegable, el tiempo ha pasado, y cada uno ha seguido su camino. Es posible que en la actualidad, la relación entre ambos sea puramente amistosa, y que no exista ningún interés romántico de por medio. La tercera teoría, quizás la más realista y sensata,
es que Can Yaman simplemente tuviera algún asunto pendiente en Turquía que le obligó a regresar de forma repentina. Puede ser un tema de negocios, un proyecto que requería su presencia, o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con Demet Özdemir. El actor, conocido por su profesionalismo, podría haber tenido que interrumpir su viaje a Italia por motivos laborales. Quizás tenía una reunión importante, un rodaje que no podía esperar, o cualquier otro compromiso que le obligó a regresar a Turquía. Esta teoría es la más plausible, ya que se ajusta a la agenda de Can Yaman y a su estilo de vida. Sin embargo, no deja de ser una especulación, y la verdad solo la conoce el propio actor. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el regreso de Can Yaman al aeropuerto y los rumores sobre la crisis matrimonial de Demet Özdemir han generado un enorme revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos actores están ansiosos por saber qué está pasando, por conocer la verdad, y por ver si hay una reconciliación. La expectación es máxima, y cada movimiento de los actores es analizado al detalle. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, están al acecho buscando cualquier pista que revele la verdad. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de especulaciones, teorías y mensajes de apoyo. Es importante recordar que por ahora, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada. Los actores, como es lógico, han optado por el silencio y han preferido mantener su privacidad en este momento delicado. Sin embargo, como suele pasar, el humo suele indicar que hay fuego, y es muy probable que en los próximos días o semanas tengamos más información sobre esta historia. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de comentarios, de especulaciones, de análisis de fotos y de mensajes de apoyo a ambos actores. Los fans de Erken Cikus están reviviendo viejos recuerdos, compartiendo escenas de la serie y soñando con un reencuentro romántico. Los seguidores de Demet Özdemir, por su parte, le envían mensajes de ánimo, deseándole lo mejor y mostrándole su cariño incondicional. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para informarles de todo lo que suceda. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación, a cualquier declaración. Porque, amigos, lo que está claro es que esta historia no ha terminado, y que aún quedan muchos capítulos por escribir. Así que, para resumir, Can Yaman regresa al aeropuerto, se rumorea una crisis matrimonial entre Demet Özdemir y su esposo Ozan Kok, y las redes sociales hierven con especulaciones sobre un posible reencuentro. La noticia bomba es la posible separación de Demet, y el misterio es saber por qué Can regresó a Turquía. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el enredado mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, el mundo de las novelas turcas es así, lleno de sorpresas, de giros inesperados, y de romances que nos hacen soñar. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Can y Demet? ¿Qué esperan que pase? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Estaremos hablando de muchas más noticias sobre sus actores favoritos, de las últimas series turcas y de mucho más. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.